En el juzgado, mi marido sonreía con arrogancia. Su abogado me llamó una carga y me ofreció una miseria para que desapareciera. Creía que me iba con las manos vacías, humillada. Lo que no sabía es que mi abogado llevaba un maletín. Dentro estaba la verdad sobre mi empresa secreta, una empresa valorada en 5 millones de euros. Iban a lamentar cada segundo de esa mañana. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde estás escuchando en los comentarios. Me llamo Sofía. Tengo 42 años. Esta sala de tribunal tiene un olor muy particular. Es un olor a madera vieja, a papel, y a tristezas que se han secado con el tiempo. Estoy sentada en un banco de madera, duro y frío, con la espalda recta y las manos cruzadas tranquilamente sobre mi regazo. No miro a nadie. Mis ojos están fijos en el juez, pero en mi campo de visión periférica, aún así, lo veo a él. El hombre sentado en el banco de enfrente es Javier. Mi marido. O, para ser más precisos, el que en unos minutos se convertirá en mi exmarido. Se ve impecable con su traje caro, el cabello perfectamente peinado hacia atrás con gomina. A su lado, un abogado joven, con el rostro lleno de una confianza casi arrogante. El silencio en la sala es denso, solo se rompe por la tos seca de alguien en la galería, o por el susurro de unos papeles al pasar de página. El abogado de Javier se pone de pie. Habla con una voz resonante, como si en lugar de un tribunal, estuviera en un gran escenario. Habla de su cliente, el señor Javier, un brillante director de negocios, un pilar fundamental para su familia. Habla, con condescendencia, de nuestros 8 años de matrimonio. Entonces, dirige su mirada hacia mí. Una mirada que pretende ser compasiva, pero que en realidad es profundamente altanera. Mientras tanto, dice, bajando el tono deliberadamente para crear un efecto dramático, la señora Sofía apenas ha tenido un trabajo estable. Se quedaba en casa, cuidando de la familia y dedicándose a su pasatiempo con la cerámica. Básicamente, ella ha vivido en total y absoluta dependencia financiera de su esposo. Yo no parpadeo. Sus palabras ya no me hieren. No son una ofensa, son solo la constatación de lo que Javier ha pensado de mí durante tantos años. Son el eco de su desprecio. Por lo tanto, continúa el abogado, hinchando el pecho como si anunciara un acto de caridad, con un espíritu de increíble generosidad, mi cliente acepta que la señora Sofía obtenga la custodia total de su hijo. Y le proporcionará una pensión mensual de 500 euros hasta que el niño cumpla los 18 años. 500 euros. Esa cifra quedó flotando en la quietud de la sala. Era el número que Javier había decidido que era mi valor. El precio de mi contribución a su vida. El precio de mis 8 años de juventud. Vi a Javier asentir levemente desde su asiento, un gesto de alguien que concede un gran favor, convencido de su propia magnanimidad. El juez, un hombre de rostro impasible, se volvió hacia nuestro lado. ¿Tiene algo que alegar la parte demandante? Solo entonces el señor Ruiz, mi abogado, se levantó con una calma parsimoniosa. Es un hombre de mediana edad, sereno, con algunas hebras de plata en el cabello que hablan de experiencia, no de vejez. No miró a la otra parte. Me dedicó una leve y tranquilizadora sonrisa, y luego se dirigió al estrado. Con todo el respeto, señoría, comenzó con una voz tranquila pero que llenó la sala, estamos en completo y absoluto desacuerdo. Javier frunció el ceño. Una pequeña arruga de irritación apareció entre sus cejas. Su joven abogado se encogió de hombros, como si escuchara el capricho de un niño. La defensa ha contado una historia muy bonita, continuó el señor Ruiz, haciendo una pequeña pausa, pero le falta el elemento más importante de todos. Le falta la verdad. Se aclaró la garganta. Y luego, pronunció una frase simple, pero que cayó con el peso de una roca en un lago en calma. El abogado dice que mi cliente no tiene un trabajo estable. Eso es, sencillamente, falso. Mi cliente,
la señora Sofía, es la propietaria y única administradora de la sociedad de responsabilidad limitada llamada Villa Serenidad, Sociedad Limitada. El nombre, Villa Serenidad, S.L., fue pronunciado claro, nítido, letra por letra. Javier se quedó absolutamente inmóvil. La sonrisa de suficiencia en su rostro se congeló, transformándose en una máscara de pura incredulidad. Me miró, con los ojos muy abiertos, llenos de un pánico que empezaba a nacer. Por primera vez en todo el juicio, realmente me estaba viendo. El señor Ruiz, sin inmutarse, colocó un grueso portafolio sobre el escritorio del juez. Y aquí, señoría, están todos los documentos legales que lo acreditan. El silencio que siguió fue total. Podía escuchar los latidos de mi propio corazón, un ritmo extrañamente sereno, constante. Miré a Javier. Su rostro comenzó a cambiar del asombro a un blanco pálido, casi fantasmal. Sacudió la cabeza levemente, un gesto casi imperceptible, como si intentara negar lo que estaba oyendo. Murmuró algo, una palabra ahogada que se perdió en el aire. Y de repente, su cuerpo, alto y robusto, simplemente se desplomó hacia un lado. No hubo un grito. Solo un pum sordo y seco cuando su cuerpo golpeó el suelo de madera del tribunal. Hubo una conmoción en la sala. El joven abogado se apresuró a ayudarlo, con el pánico dibujado en su cara. Yo, sin embargo, me quedé allí sentada, observando la escena en silencio. Esa caída no era el final. Era solo el eco de 8 años de promesas rotas, y de un imperio que construí sobre los cimientos de su propio desprecio. Para entender por qué aquel hombre se derrumbó en el suelo del juzgado, tengo que llevarlos al principio de todo. A los días en que yo era una joven ceramista, y todavía creía en sus promesas. Para entender la caída de Javier, primero deben entender de dónde vengo yo. No nací en el bullicio de Madrid, entre trajes caros y reuniones de negocios. Yo nací donde la tierra es verde y el mar ruge. Crecí en un pequeño pueblo de Galicia, una aldea de pescadores donde la vida olía al salitre del Atlántico y al humo de la leña en invierno. Mi abuela decía que yo tenía la tierra en las manos. Desde niña, mi mundo era el barro. La arcilla. No era un juego para mí, era mi lenguaje. Mientras otros niños corrían por el puerto, yo pasaba horas en el pequeño taller de mi abuelo, un viejo alfarero del pueblo. Mis manos, pequeñas y curiosas, aprendieron a sentir el corazón de la arcilla, a entender su docilidad, su fuerza. Aprendí a darle forma al silencio, a convertir un trozo de tierra húmeda en una vasija que contaba una historia. Ese era mi mundo, simple, real, y lleno de una belleza tranquila. Y entonces, conocí a Javier. Fue en Madrid, durante un viaje que hice para visitar a mi única tía. Yo tenía 25 años y él casi 30. Javier era todo lo que mi pueblo no era. Era rápido, brillante, ruidoso. Tenía la energía de la gran ciudad corriendo por sus venas. Era un joven y ambicioso ejecutivo, con un futuro que parecía tan deslumbrante como las luces de la Gran Vía por la noche. Me deslumbró. Su confianza, su forma de hablar sobre el mundo, sobre sus planes, todo en él era magnético. Él decía que yo era su remanso de paz. Le fascinaba mi calma, mi conexión con algo tan primitivo, como él llamaba a mi arte. ¿Eres real, Sofía?, me decía, tomando mis manos a menudo manchadas de arcilla seca, en esta ciudad de apariencias, tú eres lo único real. Me enamoré. Profundamente. Creí que nuestros mundos, tan distintos, podían complementarse. Él era el fuego, yo la tierra. ¿Qué podía salir mal? Cuando me pidió que me casara con él y me mudara a Madrid, no lo dudé. Pero tenía una condición. Mi torno, mi horno, mi arcilla, vendrían conmigo. Él se rió. Una risa cariñosa, pero con un matiz que en mi inocencia no supe descifrar.
Claro, mi pequeña artista, dijo. Tendrás tu rincón para jugar con el barro. Pero no te preocupes por nada más. A partir de ahora, yo me encargaré de todo. Tú solo tienes que ser feliz y hacerme feliz a mí. Esa fue la promesa. Yo me encargaré de todo. Y yo le creí. Dejé atrás mi pueblo, el mar, el taller de mi abuelo. Me instalé en su moderno y elegante piso en el centro de Madrid. En un pequeño cuarto de servicio, monté mi taller. Al principio, todo era como un sueño. Yo exploraba la ciudad, preparaba la cena, y pasaba mis tardes creando, con el olor a tierra húmeda llenando aquel pequeño espacio. Pero poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Sutilmente. El rincón para jugar con el barro se convirtió en ese cuarto desordenado. Mi pasión se convirtió en su anécdota para las cenas con sus amigos importantes. Sí, Sofía tiene un pasatiempo muy rústico, decía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Le encanta ensuciarse las manos. Cada palabra era como una pequeña gota de agua fría. No era cruel, no directamente. Era algo más sutil, era desdén. Desdén disfrazado de afecto. Empezó a molestarle que tuviera arcilla bajo las uñas. Mi mujer debe estar impecable, decía. Empezó a pedirme que no trabajara en el taller los días que él llegaba pronto a casa, porque el olor a humedad le quitaba el apetito. Yo, por amor, por mantener la paz, por cumplir mi parte del trato de ser feliz, fui cediendo. Empecé a esconder mi pasión, a trabajar casi a escondidas, como si hiciera algo malo. Limpiaba cada rastro de arcilla antes de que él llegara a casa. Mi taller se convirtió en mi secreto, en mi refugio. Creía que, si yo sacrificaba esa pequeña parte de mí, podría proteger nuestro amor, su orgullo. El verdadero punto de inflexión llegó una tarde de martes, hace unos 5 años. Recibí un correo electrónico. Era de una de las galerías de arte contemporáneo más prestigiosas de Barcelona. Habían visto algunas de mis piezas en una pequeña exposición colectiva online en la que había participado casi por azar. Querían verlo todo. Mi catálogo completo. Durante una semana, intercambiamos correos y fotos. Yo vivía en un estado de euforia y pánico. Y entonces, llegó la llamada. Una mujer con una voz elegante y directa, llamada Isolda, me hizo una oferta. Una oferta para comprar los derechos de producción y distribución de 3 de mis colecciones. Una oferta de exclusividad por 5 años. Y luego, me dijo la cifra. La cifra que mencionó me dejó sin aire. Me tuve que sentar en el suelo de mi pequeño taller. Era más dinero del que Javier, con su importante trabajo, ganaba en 2 años. Quizás 3. Mi trabajo. Mi barro. Mi pasatiempo para ensuciarse las manos, valía todo eso. Mi primera reacción fue una alegría pura, explosiva. Quería correr, gritar, llamar a Javier y decirle, lo conseguimos. Mira lo que puedo hacer. Pero esa alegría duró apenas 10 segundos. Fue reemplazada por un frío glacial. Imaginé su rostro. Imaginé contándole que mi hobby valía más que su carrera. No vería orgullo en sus ojos. Vería humillación. Su ego, tan grande y tan frágil como un jarrón de cristal, se haría añicos. Y rompería el nuestro con él. Su promesa de yo me encargaré de todo se convertiría en su jaula. Y yo sería la culpable. Esa noche, mientras él dormía a mi lado, tomé la decisión más solitaria de mi vida. Al día siguiente, fui al banco. Abrí una cuenta a mi nombre. Una cuenta que él nunca conocería. Firmé el contrato con la Galería de Barcelona y les di mi número de cuenta nuevo. Así comenzó mi doble vida. De cara al mundo, y especialmente de cara a mi marido, seguí siendo Sofía,
la mujer dependiente que jugaba con el barro en un cuartito. Pero en secreto, me estaba convirtiendo en una artista reconocida. Y, sin que nadie lo supiera, estaba empezando a construir mi propio imperio, ladrillo a ladrillo, pieza a pieza, en silencio. Mi doble vida se convirtió en mi única vida real. El taller de cerámica ya no era solo un refugio, era mi centro de operaciones, mi reino secreto. Mientras tanto, en la vida que compartía con Javier, la temperatura de nuestro matrimonio descendía grado a grado, hasta instalarse en un invierno perpetuo. La promesa de Javier, yo me encargaré de todo, se había transformado en su arma más eficaz de control. Y el símbolo de ese control eran 500 euros. Cada primer día de mes, se repetía el mismo ritual. Sobre la mesa de mármol pulido de la cocina, donde yo le preparaba el desayuno, él dejaba un fajo de billetes. Siempre 5 billetes de 100 euros. Nuevos. Crujientes. Los dejaba ahí, sin decir una palabra, como quien deja las migajas para un pájaro. Ese era mi dinero para todo el mes. Para la compra del supermercado, para los gastos de nuestro hijo, para mis cosas personales. Para todo. Al principio, me dolía. Me sentía humillada. Pero con el tiempo, esa humillación se transformó en una rabia fría y silenciosa. Yo miraba esos 500 euros sobre la mesa. Y pensaba en la última transferencia que había recibido de la Galería de Barcelona. Una transferencia que podría comprar aquella mesa de mármol 10 veces. Mientras yo contaba los céntimos para la fruta, él llegaba a casa con bolsas de marcas de lujo. Un reloj nuevo que brillaba en su muñeca. Una pequeña inversión, decía. Unos zapatos italianos hechos a mano. La imagen es importante en mi negocio, Sofía. Un traje a medida. Él se vestía con una armadura de éxito, mientras a mí me daba lo justo para que la casa siguiera funcionando. Yo nunca le pedí más. Nunca le dije que ese dinero no era suficiente. Aceptar esas migajas en silencio era parte de mi papel. Era la prueba que él necesitaba para confirmar su propia narrativa, que yo era débil, que yo era dependiente. Que sin él, yo no era nada. Yo le dejaba creerlo. Porque su arrogancia era el muro perfecto detrás del cual yo podía construir mi libertad. Y entonces, apareció una sombra. Una sombra que poco a poco lo fue cubriendo todo. Su nombre era Isabel. Isabel era la hija de uno de los socios más importantes de Javier. Una mujer joven, de 28 años, educada en los mejores internados de Suiza, con un máster de una universidad americana. Era todo lo que yo no era. Y Javier se encargó de recordármelo cada día. No empezó como una confesión. Empezó con comparaciones. Pequeños alfileres verbales que él clavaba en mi día a día. Una noche, mientras me preparaba para una cena de empresa con él, salí del dormitorio con un vestido negro, sencillo y elegante, una de mis creaciones de cerámica como único adorno. Él me miró de arriba abajo, y en lugar de un cumplido, lo que salió de su boca fue: Isabel sí que sabe vestir. El otro día llevaba un vestido rojo en la junta. Impresionante. Sabía exactamente cómo llamar la atención sin parecer vulgar. Ella sí que tiene clase, Sofía. Deberías aprender. Me quedé quieta. Sentí como la sangre se me helaba. No dije nada. Volví al armario y me cambié de vestido. Las comparaciones se hicieron constantes. Se convirtieron en el ruido de fondo de nuestra vida. Si yo expresaba una opinión sobre política, él sonreía con suficiencia y decía: Isabel tiene un análisis mucho más agudo sobre este tema. Se nota que ha viajado, que ha leído. Si yo me reía de una broma en la televisión, él suspiraba: la agudeza mental de Isabel es increíble. Es rápida, brillante. Siempre tiene la respuesta perfecta. Me comparaba físicamente. Mi pelo, mis manos,
mi cuerpo que había dado a luz a nuestro hijo. Todo era puesto en una balanza invisible contra una mujer a la que yo ni siquiera conocía. Él hablaba de ella con una admiración que nunca, ni en los primeros días de nuestro amor, había reservado para mí. Yo escuchaba. Escuchaba en silencio. No lloraba. Hacía mucho tiempo que había dejado de llorar. Cada comparación, cada palabra de desprecio, no era una herida. Se había convertido en algo distinto. Se había convertido en un ladrillo. Y con esos ladrillos, yo construía un muro dentro de mí. Un muro para proteger lo que quedaba de mi alma. Y también, construía la fortaleza desde la que planeaba mi salida. Él creía que me estaba destrozando. Pero no se daba cuenta. No entendía la naturaleza de la arcilla. No entendía que la presión no siempre rompe. A veces, la presión solo hace que el material se vuelva más duro, más denso, más irrompible. Él no me estaba destruyendo. Me estaba forjando. Estos recuerdos son pesados, pero compartirlos es también una forma de sanar. Si mi historia ha tocado algo dentro de ustedes, les agradecería enormemente que se suscribieran al canal y dejaran unas palabras en los comentarios. Su apoyo es un gran consuelo. Muchas gracias. Llegó el día de nuestro 10º aniversario. 10 años. Una década. Un número que suena sólido, importante. Y a pesar de todo el hielo que se había acumulado entre nosotros, una parte estúpida y minúscula de mi corazón albergaba un último hilo de esperanza. Quizás, pensé, solo quizás, una década es un hito demasiado grande como para ignorarlo. Quizás esta noche, él recordaría al hombre que me hizo una promesa. Decidí hacer un último esfuerzo. El último. Pasé toda la tarde preparando una cena especial. No cociné nada sofisticado ni moderno. Hice el mismo estofado de ternera que le preparé en nuestra primera cita en mi pequeño apartamento de Madrid, aquel que él devoró diciendo que le recordaba la comida de verdad. Puse el mantel blanco que usábamos solo en Navidad. Encendí 2 velas, cuya luz suave hacía que nuestra sala de estar pareciera menos un showroom de diseño y más un hogar. Y me puse el vestido. Era un vestido sencillo, de lino blanco, el mismo que llevé en la cena de nuestro primer aniversario. Lo había guardado como un tesoro. Al ponérmelo, sentí la tela suave contra mi piel. Por un instante, me permití recordar a la Sofía de 26 años, la que todavía creía que el amor era suficiente. Escuché la llave en la cerradura a las 9 en punto. Mi corazón dio un pequeño salto nervioso. Me alisé el vestido con las manos y respiré hondo. La puerta se abrió. Y la esperanza murió en un instante. Javier no estaba solo. A su lado, pegada a él como una sombra elegante y costosa, estaba Isabel. Llevaba un vestido negro ajustado, tacones que resonaban en el parqué y una sonrisa que era a la vez cortés y triunfante. Javier me miró sin rastro de sorpresa o culpa. Su rostro era el de un hombre que llega a su casa. Sofía, dijo con una naturalidad que me revolvió el estómago. Isabel tenía que pasar a recoger unos documentos importantes para el viaje de mañana y le he dicho que se quedara a cenar. No te importa, ¿verdad? No era una pregunta. Era una orden. Yo no respondí. ¿Qué podía decir? Me quedé allí, de pie junto a la mesa que había preparado para 2, sintiéndome como una extraña, una empleada doméstica sorprendida en mitad de la noche. La cena fue una tortura silenciosa. Ellos se sentaron uno frente al otro. Yo me senté en la cabecera, convirtiéndome instantáneamente en invisible. Hablaban de su próximo viaje de negocios a Milán, de personas cuyos nombres yo no conocía, de chistes internos que no entendía. Se reían. Sus rodillas se rozaban bajo la mesa. Comieron el estofado que yo había cocinado durante 3 horas como si fuera la comida más normal del mundo, sin hacer un solo comentario. Yo no comí.
La comida se sentía como ceniza en mi boca. Solo observaba. Observaba sus miradas cómplices. Observaba la forma en que la mano de Javier se detenía un segundo de más sobre la de ella al pasarle la sal. Observaba la forma en que Isabel me miraba de vez en cuando, una mirada rápida, evaluadora, llena de una lástima que era la peor de las ofensas. Y entonces, llegó el final. Isabel levantó su copa de vino tinto. Bueno, un brindis, dijo, mirándome por primera vez con una sonrisa brillante y falsa. Por los negocios futuros. Y por la hospitalidad. Mientras lo decía, hizo un gesto amplio con la mano. Un gesto torpe, pero extrañamente deliberado. Su mano chocó contra su propia copa. El tiempo pareció ralentizarse. Vi el vino tinto, oscuro como la sangre, volar por el aire en un arco perfecto. Vi cómo se dirigía directamente hacia mí. Y sentí el impacto. Frío. Húmedo. El vino se estrelló contra mi pecho. Contra el lino blanco de mi vestido de aniversario. Una mancha roja y enorme empezó a extenderse rápidamente, como una herida abierta que no dejaba de sangrar. Hubo un segundo de silencio. «Oh, Dios mío», exclamó Isabel, llevándose una mano a la boca en un gesto teatral. «¡Qué torpe soy! Lo siento muchísimo, Sofía, ¿de verdad?» Su voz estaba cargada de una falsa preocupación. Luego, su mirada recorrió mi vestido manchado y añadió, con un tono más bajo, casi un susurro venenoso, aunque, bueno, es solo un vestido viejo, ¿no? Esperé. Esperé que Javier dijera algo. Que la reprendiera. Que al menos me preguntara si estaba bien. Él no me miró a mí. Miró a Isabel. Y le sonrió. Una sonrisa tranquilizadora, llena de afecto. No te preocupes, cariño, le dijo a ella. Luego, sus ojos se posaron en mí, fríos y duros como el mármol. Es solo un vestido viejo. Isabel tiene razón, Sofía. Ya es hora de que te deshagas de estos trapos. Deberías aprender a vestirte de una forma más apropiada. Eso fue todo. La última gota. El último hilo de esperanza se rompió y se deshizo en la nada. No grité. No lloré. No dije ni una sola palabra. Lentamente, me puse de pie. Ellos me miraron, esperando una reacción, un drama, lágrimas. No les di nada. Les di la espalda. Y mientras caminaba hacia mi dormitorio, con la mancha fría y pegajosa sobre mi corazón, sentí una calma extraña y absoluta. Ya no había dolor. Ya no había amor. Ya no había esperanza. Esa noche, el amor en mí murió para siempre. Pero algo más, algo frío, duro y afilado como el acero, acababa de nacer. El juego había cambiado. Y por primera vez en 10 años, yo iba a dictar las reglas. Esa noche no dormí. No me quedé en la cama llorando sobre la mancha de vino. Me quité el vestido roto, lo doblé con una precisión casi ceremonial y lo guardé en el fondo de una caja. No como un recuerdo doloroso, sino como la prueba de un contrato que se había roto para siempre. El luto por mi matrimonio había terminado. Había durado exactamente el tiempo que tardé en caminar desde el comedor hasta mi dormitorio. A la mañana siguiente, mientras Javier todavía dormía, probablemente soñando con Isabel y su viaje a Milán, yo me encerré en mi taller. El olor a tierra húmeda me recibió como un viejo amigo. Pero esa mañana no toqué la arcilla. Cogí mi teléfono. Busqué en mi agenda el contacto de señor Morales. Isolda, la directora de la galería, me lo había asignado. Él no era solo un agente, era un astuto asesor financiero que gestionaba las fortunas de artistas mucho más importantes que yo. Era un hombre discreto, eficiente, y lo más importante, leal al dinero, no a los maridos de sus clientes.
Marqué su número. Señor Morales, buenos días. Soy Sofía Montoya, dije, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. Señora Montoya, qué sorpresa. ¿En qué puedo ayudarla?, respondió él, siempre profesional. Quiero que me diga una cifra, fui directa al grano. Quiero saber el valor total, neto, de todo lo que he ganado hasta el día de hoy. Incluyendo inversiones, intereses, todo. Y lo necesito en 1 hora. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Entendido. Déjeme 1 hora. Mientras esperaba, me senté frente a mi torno de alfarero. Mis manos, por pura costumbre, tomaron un trozo de arcilla. Pero mi mente no estaba allí. Estaba volando lejos, hacia el sur, hacia un recuerdo de mi infancia. Un verano que pasé con mis abuelos en un pueblecito blanco de Andalucía. Recuerdo una vieja finca abandonada en una colina, con vistas al mar. Un lugar en ruinas, pero con una estructura noble, rodeado de olivos y el perfume de los naranjos. Mi abuela me dijo que una vez fue un lugar lleno de vida y alegría. Este lugar tiene alma, me dijo. Solo necesita que alguien la despierte. El teléfono sonó. Era Morales. Me dio una cifra. Cuando escuché el número, tuve que apoyarme en la mesa. Era mucho más de lo que había imaginado. El poder de ese número recorrió mi cuerpo, barriendo los últimos vestigios de la mujer humillada de la noche anterior. En ese instante, supe exactamente lo que tenía que hacer. El alma de aquella vieja finca abandonada me estaba llamando. Señor Morales, dije, y esta vez mi voz no titubeó. Quiero invertirlo todo. Quiero comprar una propiedad en Andalucía. Una propiedad grande, antigua. Y quiero empezar una empresa. Una sociedad limitada. A mi nombre. Así nació la idea. No como un simple negocio, sino como un acto de creación, igual que cuando moldeaba la arcilla. Iba a construir un lugar que fuera todo lo contrario a mi vida actual. Un lugar lleno de luz, de belleza, de paz. Un hotel boutique de lujo, donde cada habitación sería una obra de arte, donde los huéspedes vendrían a sanar, a descansar. Un lugar donde la serenidad no fuera un lujo, sino la esencia. Lo llamaría Villa Serenidad. Pero sabía que no podía hacerlo sola. Y, sobre todo, no podía hacerlo a la vista de Javier. Necesitaba un plan. Necesitaba un fantasma, una tapadera. Y pensé en mi primo, Manuel. Verán, mi primo Manuel es el hombre más bueno y honesto que conozco. Un carpintero de mi pueblo en Galicia, con unas manos prodigiosas para la madera pero muy mala suerte en la vida. Javier siempre se había referido a él como, tu primo el Paleto. Era perfecto. Esa misma tarde lo llamé. Le conté una verdad a medias. Le dije que quería empezar un negocio, un gran proyecto, pero que necesitaba mantenerlo en secreto por razones personales complejas. Y le propuse un trato. Manuel, le dije, necesito un favor y te ofrezco un trabajo. Oficialmente, tú te vas a convertir en el hombre más afortunado de España. En las próximas semanas, todo nuestro pueblo se enterará de que te ha tocado el gordo de Navidad. No el premio completo, pero sí un pellizco lo suficientemente grande como para cambiarte la vida. Manuel se quedó en silencio. ¿Estás loca, Sofía? No. Estoy desesperada. Y soy rica, le respondí. Tú serás la cara del proyecto. El carpintero con suerte que decide invertir su premio en restaurar una vieja villa en el sur. Yo estaré en la sombra, moviendo los hilos, tomando todas las decisiones y financiándolo todo. A cambio, serás el jefe de obra de todo el proyecto, con el mejor sueldo que hayas visto en tu vida, y un pequeño porcentaje de la empresa será tuyo. Para siempre. Manuel,
que apenas llegaba a fin de mes, aceptó. Confiaba en mí. Y así comenzó la operación. En secreto, usando a Manuel como intermediario, localicé y compré aquella misma finca que recordaba de mi infancia. Estaba aún más deteriorada de lo que imaginaba, pero su alma seguía allí, esperando. Mi doble vida alcanzó un nuevo nivel de complejidad. Durante el día, yo era Sofía, la esposa invisible, la que seguía recogiendo los 500 euros de la mesa de la cocina sin decir una palabra, la que soportaba las historias de Javier sobre lo maravillosa que era Isabel. Pero por la noche, cuando él dormía o trabajaba hasta tarde, yo era la señora Montoya. Me encerraba en mi taller, que ahora estaba lleno de planos de arquitectura, catálogos de materiales de construcción y hojas de cálculo. Hacía llamadas a arquitectos, a diseñadores, a contratistas. Viajaba a Andalucía en supuestos viajes para visitar a mi tía enferma. Caminaba entre las ruinas de mi futuro imperio, visualizando cada detalle, eligiendo personalmente cada azulejo, cada viga de madera, cada trozo de mármol. Javier no sospechó nada. ¿Cómo iba a hacerlo? En su mente, yo no era capaz de gestionar ni el presupuesto de la compra semanal. Su desprecio, la misma arma con la que había intentado anularme, se había convertido en mi mejor camuflaje. Él me veía tan pequeña, tan insignificante, que era incapaz de imaginar que, a su lado, en silencio, yo estaba construyendo un sueño valorado en 5 millones de euros. Los siguientes 18 meses fueron una coreografía ejecutada en las sombras. Mi vida se dividió en dos universos paralelos que jamás se tocaban. En uno de esos universos, yo era la arquitecta invisible de Villa Serenidad. Pasaba noches en vela revisando planos con mi equipo a través de videoconferencias, con los auriculares puestos para no despertar a Javier. Aprendí sobre permisos de construcción, sobre la densidad del hormigón, sobre técnicas de restauración de mosaicos del siglo XVIII. Mis manos, acostumbradas a la suavidad de la arcilla, ahora se familiarizaban con el tacto rugoso de las muestras de piedra y los catálogos de maderas nobles. Cada vez que Javier se iba de viaje de negocios con Isabel, algo que ocurría cada vez con más frecuencia, yo tomaba el primer tren a Andalucía. Allí, con botas de trabajo y un casco, caminaba por el esqueleto de mi sueño. Supervisando cada detalle, sintiendo como el alma de aquel lugar despertaba bajo mi cuidado. Era un trabajo duro, agotador, pero me sentía más viva que nunca. Mientras tanto, en el otro universo, el que compartía con Javier, mi existencia se había reducido a la de un fantasma educado. Un mueble más en la casa. Él y Isabel ya no se molestaban en disimular. Su relación era un secreto a voces, y la única persona a la que todavía pretendían ocultárselo, aunque de forma muy torpe, era a mí. Sus vidas transcurrían en un torbellino de lujo y ostentación. Yo veía sus fotos en las redes sociales de sus amigos. Fotos en yates en Marbella, en fiestas exclusivas en Ibiza, brindando con champán en terrazas con vistas a la Torre Eiffel. Vivían en un mundo de cristal. Un mundo brillante, deslumbrante y terriblemente frágil. Y no tenían ni la menor idea de la falla tectónica que se estaba formando justo debajo de ellos. El punto culminante de su arrogancia llegó un domingo por la tarde. Era el cumpleaños de mi suegra. Javier me anunció, con la misma naturalidad con la que se anuncia que va a llover, que Isabel nos acompañaría a la comida familiar. Es hora de que mis padres la conozcan formalmente, dijo, sin mirarme, mientras se anudaba la corbata. Será bueno para ellos ver que estoy con alguien, de nuestro nivel. Cuando llegamos, la tensión en la casa de mi suegro se podía cortar con un cuchillo. Mi suegra, una mujer cuya única devoción era el estatus social, me recibió con 2 besos fríos en las mejillas. Pero cuando vio a Isabel, su rostro se convirtió en una máscara de desaprobación. Sin embargo, Isabel era inteligente. Jugaba en su terreno. Llegó con regalos. Un bolso de una marca parisina para mi suegra, cuyo precio equivalía a mi presupuesto de la compra para 6 meses. Una caja de puros cubanos de edición limitada para mi suegro.
Observé el cambio. Fue casi imperceptible, pero yo lo vi. La rigidez en la sonrisa de mi suegra se suavizó. Empezó a hacerle preguntas a Isabel sobre su familia, sobre sus estudios en Suiza. Al cabo de media hora, ya se reían juntas de alguna anécdota sobre un conocido común en el club de campo. Yo, sentada a su lado, podría haber sido invisible. No me dirigieron la palabra en toda la comida, a no ser que fuera para pedirme que pasara el pan. Ese día comprendí que no solo había perdido a mi marido. Había perdido a toda una familia que nunca me había considerado realmente una de ellos. Yo era la chica del pueblo, la artista. Isabel era una de los suyos. El círculo se había cerrado, y yo me había quedado fuera. No sentí dolor. Sentí alivio. Unas semanas después, Javier decidió que había llegado el momento de deshacerse de mí. Estábamos en la cocina. Yo preparaba una ensalada. Él entró, vestido con un traje nuevo, oliendo a una loción cara. Se apoyó en la encimera y me miró con una expresión que pretendía ser seria, pero que solo destilaba impaciencia. Sofía, tenemos que hablar, empezó. Creo que esto no da para más. Ambos sabemos que hace tiempo que no funciona. Yo seguí cortando un tomate, con movimientos precisos y tranquilos. Ah, sí. Sí, continuó, envalentonado por mi falta de reacción. Isabel y yo, bueno, queremos formalizar nuestra relación. Y creo que lo más civilizado es un divorcio rápido y discreto. Por el bien del niño. Hizo una pausa, esperando que yo suplicara, que llorara, que me opusiera. Yo seguí en silencio. He pensado en una solución justa, dijo, adoptando un tono magnánimo. Puedes quedarte con el coche, que ya es viejo. Y te daré una cantidad mensual para el niño. 500 euros. Es más que suficiente. Así podrás volver a tu pueblo, o donde sea, y empezar de nuevo sin ser una carga para nadie. Me quedé quieta. Levanté la vista del tomate y lo miré. Lo miré de verdad. Y vi a un hombre tan cegado por su propio ego que era incapaz de ver la realidad. Creía firmemente que me estaba ofreciendo un trato generoso. En su mundo, él tenía todo el poder. Y yo decidí dejar que lo siguiera creyendo un poco más. Incliné la cabeza, lentamente. Asentí. Un solo y leve asentimiento. Una sonrisa de triunfo se dibujó en su rostro. Lo había conseguido. Se había deshecho de la esposa molesta sin dramas, sin complicaciones. Se sintió inteligente. Poderoso. Bien, dijo, visiblemente aliviado. Me alegro de que seas razonable. Mañana mi abogado te llamará para empezar los trámites. Se dio la vuelta y salió de la cocina, probablemente para llamar a Isabel y darle la buena noticia. Yo me quedé allí, de pie, con el cuchillo en la mano. Y por primera vez en mucho tiempo, sonreí. El mundo de cristal estaba a punto de hacerse añicos. Y yo tenía el martillo en la mano. Los meses que siguieron a esa conversación en la cocina fueron los más extraños de mi vida. Por fuera, nuestro hogar se había convertido en un mausoleo silencioso. Javier y yo apenas cruzábamos palabra. Él pasaba la mayor parte de las noches fuera, ya sin la necesidad de inventar excusas. Yo, por mi parte, me sumergía en la fase final y más emocionante de mi proyecto. La calma en la casa era el perfecto contraste con la febril actividad que se desarrollaba a 500 kilómetros de distancia, en Andalucía. Recibía las actualizaciones de Manuel casi a diario. Me enviaba fotos y vídeos. Vi cómo las paredes en ruinas se transformaban en suites lujosas y elegantes. Vi los jardines abandonados florecer de nuevo bajo el cuidado de paisajistas expertos. Vi la piscina de color turquesa reflejar el cielo azul del sur. Vi cómo mis diseños de cerámica, mis piezas de arte, eran instalados en cada habitación,
dándole al lugar el alma que yo había soñado. Villa Serenidad ya no era un plano en un papel o una idea en mi cabeza. Estaba viva. Respiraba. Era real. Y era magnífica. Una tarde de abril, Manuel me llamó. Su voz, al otro lado del teléfono, estaba llena de un orgullo que casi podía tocar. Sofía, dijo, está hecho. Está todo listo. Los últimos muebles llegaron esta mañana. El personal está contratado y formado. Villa Serenidad está lista para abrir sus puertas. Cerré los ojos y respiré hondo el olor a arcilla de mi taller. Me imaginé allí, de pie en la terraza de la suite principal, sintiendo la brisa del Mediterráneo. Sentí una oleada de poder y de paz. Había convertido las ruinas de mi vida en el lugar más bello que podía imaginar. Estaba lista. Y justo entonces, como si el destino tuviera un sentido del humor perverso, sonó el teléfono de casa. El identificador de llamadas mostraba un número desconocido. Sabía quién era. Descolgué. Señora Montoya, dijo una voz de hombre, joven y engreída. Era la voz de alguien acostumbrado a dar por sentada sus victorias. Soy yo, respondí con calma. La llamo de parte del bufete de abogados que representa al señor Javier Alonso. Mi cliente me ha pedido que le comunique los términos finales del acuerdo de divorcio para agilizar el proceso. Adelante, dije, mientras con la otra mano acariciaba la superficie lisa de un jarrón a medio terminar. El abogado empezó a recitar los términos con la monotonía de quien lee una lista de la compra. La custodia completa para mí. La pensión de 500 euros al mes para nuestro hijo. La renuncia explícita por mi parte a cualquier otra compensación económica o bien matrimonial, a excepción del coche familiar. Y, añadió el abogado, haciendo una pausa para darle más énfasis, como gesto de buena voluntad, y para ayudarla en su transición a su nueva vida, el señor Alonso está dispuesto a ofrecerle un pago único y final de 10.000 euros. 10.000 euros. Un pago único, para que empezara de nuevo. Para que volviera a mi pueblo y no molestara más. La cifra era tan insultante, tan ridícula comparada con la realidad de mis finanzas, que casi me eché a reír. Era el precio que él le ponía a 10 años de mi vida. Me quedé en silencio durante unos segundos. Podía oír la respiración impaciente del abogado al otro lado. Probablemente esperaba una explosión de ira, súplicas, negociaciones. De acuerdo, dije finalmente. Mi voz fue un susurro, pero firme como una roca. El abogado se atragantó. ¿Perdón? ¿Ha dicho, de acuerdo? Sí, repetí. Estoy de acuerdo con todos los términos. Preparen los papeles. Los firmaré cuando me digan. Colgué el teléfono. Esa noche, Javier llegó a casa más temprano de lo habitual. Por primera vez en meses, me buscó. Entró en mi taller. Llevaba en el rostro la misma sonrisa de triunfo que la noche en que le dije que sí a su propuesta de divorcio. Mi abogado me ha llamado, dijo, sin poder ocultar su euforia. Dice que has aceptado todo. Sin luchar. Sabía que al final entrarías en razón. Es lo mejor para todos, Sofía. De verdad. Yo asentí, mirándole a los ojos. Es lo mejor, confirmé. Él se sintió tan aliviado, tan increíblemente superior, que incluso se permitió un momento de falsa compasión. Escucha, si alguna vez necesitas algo, no sé, si las cosas se ponen difíciles allí en tu pueblo, no dudes en, empezó a decir. No le dejé terminar. Estaré bien, Javier. No te preocupes por mí. Mi calma lo desarmó por completo. Mi sumisión era la confirmación final de su victoria. Se fue de mi taller sintiéndose el hombre más inteligente y poderoso del mundo. El rey de su pequeño y frágil mundo de cristal. Yo me quedé allí, en la quietud de mi santuario.
El día del juicio estaba fijado. El tablero de ajedrez, que yo había preparado en silencio durante 18 meses, estaba listo. Cada pieza estaba en su lugar. Y el rey del oponente, ciego y arrogante, estaba a punto de caminar directamente hacia mi jaque mate. El día en el tribunal fue fijado. El juego de ajedrez que había estado preparando en silencio durante 1 año y medio estaba a punto de terminar. Si han escuchado hasta aquí, en el canal Corazones de Millonarios, ayúdenme comentando el número 1 abajo, para que sepa que todavía tengo compañeros de viaje conmigo en esta travesía. Su presencia es el mayor estímulo para contar la parte final, el veredicto para todo el dolor y las mentiras. Gracias desde el fondo de mi corazón. Y así, volvemos al principio. A esta sala de tribunal con olor a madera vieja y a tristezas secas. Yo estoy sentada en mi banco, con la espalda recta. Enfrente, Javier está en la cima de su mundo. Acaba de escuchar a su abogado pintar un retrato de él como un titán de los negocios y de mí como una sombra insignificante y dependiente. La oferta de 500 euros al mes todavía flota en el aire, un monumento a su generosidad y a mi supuesta insignificancia. Él me mira, una mirada fugaz llena de lástima y de impaciencia. Quiere que este trámite termine para poder empezar su nueva y brillante vida con Isabel. El juez mira a mi abogado. Señor Ruiz, ¿tiene algo que alegar la parte demandante? El señor Ruiz se levanta. Lento. Metódico. No hay prisa en sus movimientos. Le dedica una pequeña y tranquila sonrisa al abogado de Javier. Señoría, comienza, y su voz, aunque serena, corta el silencio de la sala. La defensa ha contado una historia muy bonita. Una narrativa de éxito y generosidad. Pero es solo eso. Una historia. Y como en muchos cuentos de ficción, le falta el elemento más crucial de todos, la verdad. Javier frunce el ceño. Su abogado cruza los brazos, con una sonrisa burlona. El señor Ruiz continúa. El abogado contrario describe a mi cliente, la señora Sofía Montoya, como una simple ama de casa con un pasatiempo. Una mujer sin recursos propios, totalmente dependiente. Permítame, señoría, corregir esta percepción errónea. Se acerca a la mesa del juez y deposita el primer documento. Es un portafolios delgado. Para empezar, dice, y su voz resuena con claridad, el abogado dice que mi cliente no tiene un trabajo estable. Eso es incorrecto. Mi cliente, la señora Sofía, es la propietaria y única administradora de la sociedad de responsabilidad limitada llamada Villa Serenidad, Sociedad Limitada, constituida hace 18 meses. El nombre. Villa Serenidad, S.L. Veo como el color abandona el rostro de Javier. La sonrisa de su abogado titubea. Javier me mira, por primera vez, con una confusión genuina. Puedo leer la pregunta en sus ojos, ¿qué es esto? ¿Qué broma es esta? El señor Ruiz no ha terminado. Vuelve a su maletín y saca un segundo portafolios, este mucho más grueso. Quizás la defensa argumente que se trata de una pequeña empresa sin valor, un capricho, dice el señor Ruiz, anticipándose al contraataque. Permítame entonces aclarar la naturaleza de los pasatiempos de mi cliente. Abre el portafolio sobre la mesa del juez. Aquí tengo copias de 3 contratos firmados por la señora Montoya en los últimos 5 años. El primero es un contrato de exclusividad con la Galería de Arte Contemporáneo de Barcelona. Los otros 2 son acuerdos de licencia de diseño para colecciones de vajillas de lujo con una marca italiana y una casa de diseño francesa. Marcas que, estoy seguro, el señor Alonso conoce muy bien. Javier se inclina hacia adelante en su asiento. Sus nudillos están blancos de apretar los reposabrazos. Y aquí, dice el señor Ruiz, sacando otro fajo de papeles, tenemos los extractos bancarios correspondientes a estos contratos. No de un banco español, por supuesto.
Estos son de una cuenta personal a nombre exclusivo de Sofía Montoya en un banco de Zúrich, Suiza. Hace una pausa dramática y mira directamente a Javier. Hasta el día de hoy, el saldo de esa cuenta asciende a 1.750.000 euros. Un jadeo colectivo recorre la pequeña sala. El abogado de Javier se queda boquiabierto, literalmente. Mira a su cliente como si lo viera por primera vez. Javier está blanco como el papel. Niega con la cabeza, un movimiento casi imperceptible. No, le oigo susurrar. Imposible. Pero el golpe de gracia, el golpe que yo había planeado durante 18 meses, aún no había llegado. Pero todo esto, señoría, dice el señor Ruiz, bajando la voz, son solo los ingresos pasados de mi cliente. Los frutos de su pasatiempo. No hemos hablado de sus activos actuales. No hemos hablado de lo que es, en realidad, Villa Serenidad, S.L. Se dirige a su asistente, quien le entrega un último portafolios. Uno muy grande, encuadernado en cuero. Lo abre frente al juez con la solemnidad de un ritual. Villa Serenidad no es una empresa fantasma, señoría. Es esto. Dentro del portafolio hay fotografías profesionales. Fotos de un hotel boutique exquisitamente restaurado. Fotos de suites con vistas al mar, de jardines frondosos, de una piscina infinita. Fotos que parecen sacadas de una revista de viajes de lujo. Villa Serenidad es un hotel de lujo en una finca histórica restaurada en Andalucía. Un proyecto concebido, diseñado y financiado en su totalidad por mi cliente, la señora Montoya. Un proyecto que, de hecho, abrió sus puertas la semana pasada y ya tiene una lista de espera de 6 meses. El silencio en la sala es absoluto. Es tan denso que parece tener peso físico. Y aquí, dice el señor Ruiz, colocando el último documento sobre la pila, tenemos la escritura de la propiedad y una tasación independiente realizada por una firma de prestigio. El valor actual, a día de hoy, de Villa Serenidad, es de 5 millones de euros. 5 millones de euros. La cifra explota en el silencio. Javier se pone de pie de un salto. Su rostro está descompuesto, una máscara de incredulidad y furia. Mentira, grita. Su voz resuena en las paredes de madera. Es todo mentira. Ella no tiene nada. Es una mantenida. ¿De dónde iba a sacar ese dinero? ¿De dónde? Se vuelve hacia mí, con los ojos inyectados en sangre. Busca una negación, una explicación, cualquier cosa que le devuelva el sentido a su mundo que se desmorona. Y yo, desde mi banco, simplemente lo miro. No hay odio en mi mirada. No hay triunfo. Solo una calma vacía. La calma de un final inevitable. Él ve mi silencio. Y en ese silencio, finalmente, comprende la verdad. Comprende la magnitud de su error. Comprende que la mujer que él consideraba una carga, un mueble, un cero a la izquierda, había construido un imperio a sus espaldas, usando su propio desprecio como escudo. La fuerza parece abandonarlo de golpe. Su rostro se contrae. Sus piernas flaquean. Intenta decir algo más, pero solo sale un sonido ahogado. Y entonces, su cuerpo, alto y robusto, el cuerpo del hombre que se creía un rey, simplemente se desploma. No hay un grito. Solo un pum sordo y seco cuando su cuerpo golpea el suelo de madera del tribunal. El mismo sonido que hace un mundo de cristal cuando se hace añicos. Yo no me quedé a ver lo que pasaba después. En el momento en que el juez suspendió la sesión en medio del caos, me levanté, me alisé el vestido y salí de aquella sala sin mirar atrás. No necesitaba ver su humillación para sentirme validada. Mi victoria no consistía en su derrota, sino en mi propia liberación. Había terminado. Eso era todo lo que importaba. Todo lo que siguió,
lo supe más tarde, a través de fragmentos, de piezas de un rompecabezas que no pedí pero que llegaron a mí. Lo supe a través del señor Ruiz, que tuvo que gestionar las formalidades. Lo supe a través de una conocida en común que no pudo contener su curiosidad morbosa. Javier no sufrió un ataque al corazón. Sufrió algo peor para un hombre como él, un colapso total de su ego. Lo llevaron al hospital, donde lo sedaron por un ataque de ansiedad agudo. Su mundo, construido sobre la frágil base de su superioridad, se había hecho añicos en cuestión de minutos. Y fue allí, en la estéril habitación de un hospital, donde recibió el golpe final. Isabel fue a verlo. No fue con flores ni con palabras de consuelo. Fue a hacer un control de daños, a evaluar su inversión. Según me contaron, se quedó de pie junto a su cama, con su bolso caro colgado del brazo, y lo miró como se mira una mala acción en la bolsa. Él, todavía aturdido, le suplicó. Le dijo que era un malentendido, que lo arreglaría todo, que volverían a ser lo que eran. La respuesta de Isabel fue rápida, precisa y letal como el bisturí de un cirujano. ¿Arreglarlo?, se rió ella, una risa sin una pizca de alegría. No hay nada que arreglar, Javier. Yo no invierto en proyectos fallidos. Y tú eres el mayor fracaso que he visto en mi vida. Se inclinó sobre él, y sus últimas palabras fueron un susurro que lo destrozó más que cualquier grito. Resulta que la empresaria millonaria era ella, y tú eras solo el tonto que creía tener el control. Ni siquiera eres la sombra de lo que ella es. No me vuelvas a llamar en tu vida. Se dio la vuelta y se marchó. Y con ella se fue el último pilar del mundo de Javier. Las malas noticias, como bien se sabe, nunca vienen solas. Mientras él todavía se recuperaba en casa de sus padres, porque, por supuesto, Isabel lo echó del apartamento de lujo que compartían esa misma semana, llegó un mensajero. Era una carta de su empresa. El Consejo de Administración, alarmado por el escandaloso divorcio y la evidente inestabilidad financiera y personal que había demostrado, había decidido prescindir de sus servicios. Estaba despedido. Lo perdió todo en menos de una semana. La mujer que amaba. La carrera que era su identidad. El estatus social que era su oxígeno. Tuvo que volver a vivir en su dormitorio de la adolescencia, en casa de unos padres cuya vergüenza era un reproche constante y silencioso. El hombre que se vestía con trajes de miles de euros ahora tenía que pedirle dinero a su madre para sus gastos. Fue entonces cuando empezó a llamarme. Las llamadas siempre llegaban de madrugada. Su voz, pastosa por el alcohol, se filtraba por el teléfono. Al principio, eran súplicas. Sofía, por favor, cometí un error, podemos arreglarlo, te lo ruego, ayúdame. No pedía perdón por el dolor que me había causado, pedía un rescate financiero. Cuando vio que yo no respondía, las súplicas se convirtieron en insultos. Zorra manipuladora, lo planeaste todo, me has arruinado la vida. Me culpaba a mí de las consecuencias de sus propias decisiones. Yo escuché la primera llamada en silencio, hasta que colgó. Escuché la segunda. Después de la tercera, simplemente bloqueé su número. Su voz ya no tenía ningún poder sobre mí. No era más que el ruido de un pasado que ya había dejado atrás. Unas semanas más tarde, le di a mi abogado la última instrucción de nuestro divorcio. Señor Ruiz, le dije por teléfono, mientras miraba por la ventana de mi nuevo despacho en Villa Serenidad, un despacho con vistas al mar. Quiero que le informe al abogado del señor Alonso que renuncio a reclamar cualquier bien de la sociedad conyugal. Que se quede con el apartamento de Madrid, con el coche, con sus ahorros. No quiero nada. No necesito nada de él. Hubo un silencio. ¿Estás segura, señora Montoya? Legalmente tiene derecho a la mitad. Completamente segura, respondí. Considérelo mi regalo de despedida.
el finiquito de nuestros 8 años de matrimonio. No lo hice por piedad. Ni siquiera por generosidad. Lo hice por mí. Quería cortar el último hilo que me ataba a él. Quería empezar mi nueva vida limpia, sin llevarme nada que estuviera manchado por el recuerdo de su desprecio. Mientras Javier se ahogaba en las ruinas de la vida que había construido sobre mentiras, yo estaba de pie, por primera vez, en los sólidos cimientos de la vida que había construido con mis propias manos. Y por fin, después de tanto tiempo, sentí que podía volver a respirar. Han pasado 5 años desde aquel día en el tribunal. Ahora mismo, estoy de pie en el balcón de mi suite favorita en Villa Serenidad. La suite Alba. El sol está empezando a despuntar por el horizonte, tiñendo el mar Mediterráneo de tonos rosados y dorados. El aire huele a sal, a lavanda de los jardines y al café recién hecho que sube desde la cocina. Este lugar, nacido de las cenizas de un amor roto, se ha convertido exactamente en lo que soñé, un refugio de paz. Un lugar donde la gente no solo viene de vacaciones, sino a reencontrarse, a sanar. Villa Serenidad es ahora uno de los hoteles boutique más exitosos y reconocidos de Andalucía. Cada pieza de cerámica que adorna las habitaciones, cada plato que se sirve en nuestro restaurante, lleva una parte de mi historia, de mi alma. Mi pasatiempo, como lo llamaba Javier, se ha convertido en una marca de renombre. Ya no tengo que esconderme para crear. Ahora, mi taller es el corazón luminoso y abierto de este lugar. Mi hijo, que ahora es un adolescente, está pasando el verano aquí, aprendiendo el negocio, tratando a cada empleado con un respeto y una amabilidad que llenan mi corazón de orgullo. Crece lejos de la sombra tóxica de la arrogancia y el materialismo. Es un buen chico. Es feliz. Y eso, para mí, es el mayor de los éxitos. Ya no estoy sola. Hace 2 años, conocí a Mateo. Él vino a Villa Serenidad como huésped, un arquitecto de Madrid que buscaba un descanso del ritmo frenético de la ciudad. No se sintió atraído por mi éxito ni por mi dinero, de hecho, tardó semanas en descubrir el alcance real de mi negocio. Se enamoró de la mujer que tenía las manos manchadas de arcilla, la que se reía a carcajadas con las historias de mi primo Manuel, la que encontraba una belleza infinita en la forma de una simple vasija. Con Mateo, el amor no es una promesa de que él se encargará de todo. Es una conversación diaria. Es un equipo. Él admira mi fuerza, no se siente amenazado por ella. Celebra mis logros como si fueran suyos. Y cuando me mira, veo en sus ojos lo que siempre anhelé y nunca tuve con Javier, un respeto profundo y un amor sincero. A veces, desde este balcón, mientras veo un nuevo día nacer, reflexiono sobre todo lo que he aprendido en este largo y tortuoso viaje. Y si pudiera compartir algunas lecciones, algunas verdades que he destilado del dolor y la alegría, serían estas. La primera es para los padres, como mis suegros. No enseñen a sus hijos a medir el valor de las personas por la marca de su ropa o el prestigio de su apellido. Enséñenles a mirar más allá, a valorar la bondad, la integridad y el talento. Porque un traje caro puede cubrir un alma vacía, pero no puede ocultarla para siempre. La verdadera riqueza de una persona reside en su carácter, no en su cuenta bancaria. La segunda es para aquellos que, como Javier, están construyendo una vida. La felicidad no se encuentra en la aprobación de la sociedad, en las apariencias, en un mundo de cristal. La felicidad duradera se construye sobre la base del respeto mutuo. Si tienes a tu lado a alguien que te ama, no desprecies sus pasiones, no intentes empequeñecer su espíritu para que tu ego se sienta más grande. Porque un día, puedes descubrir que la luz que intentabas apagar era la que mantenía tu propio mundo iluminado. Y la tercera, la más importante, es sobre la naturaleza humana. Vivimos en un mundo obsesionado con lo superficial, con el brillo, con el éxito instantáneo. Pero el verdadero valor, el poder real, casi siempre crece en silencio. Crece en la dedicación a un oficio, en la resiliencia silenciosa frente al desprecio, en la capacidad de transformar el dolor en belleza. Es un valor que no se puede comprar,
no se puede heredar y no se puede fingir. Se construye, pieza a pieza, en la soledad de nuestro propio taller interior. No sé qué fue de Javier. Después de aquel año terrible, supe que sus padres lo enviaron a vivir con unos parientes en el extranjero, lejos de la vergüenza. Nunca más volví a saber de él. Y sinceramente, no guardo rencor en mi corazón. Solo una inmensa y lejana lástima. El viaje ha sido largo. Doloroso. Pero aquí, ahora, sintiendo el primer calor del sol en mi piel, entiendo la verdad más profunda de todas. La vida, a veces, tiene que rompernos en mil pedazos para que podamos reconstruirnos en la versión más fuerte y auténtica de nosotros mismos. La vida me quitó un marido, sí. Pero a cambio, me dio la oportunidad de encontrarme a mí misma. Y ese, sin ninguna duda, ha sido el regalo más valioso de todos. La historia de Sofía termina aquí. ¿Qué piensan de la decisión final de Sofía? ¿Habrían hecho algo diferente en su lugar? Compartan sus pensamientos en los comentarios, siempre leo cada una de sus palabras. Si esta historia les ha hecho pensar o sentir algo, no olviden dejar un like, compartirla con alguien que crean que también se emocionará, y suscribirse al canal, Corazones de Millonarios, para no perderse los próximos secretos. Nos vemos en la próxima historia y quién sabe, quizás la próxima vez, la historia sea la tuya.